Buenos días. Es la clase 4. Seguimos con el tema de la independencia de Iturbide, explicando, o más bien planteando cuestiones acerca de este proceso, o sea, de los sucesos que llevan a la independencia. Esta independencia se da por una alianza a iniciativa de Agustín de Iturbide. Alianza Iniciativa, un capitán realista, o sea, defensor de la corona, capitán criollo, porque en el ejército realista los oficiales, los capitanes, eran tanto criollos como españoles. Capitán criollo realista y por lo tanto enemigo de los insurgentes durante muchos años, pero esta alianza con los restos o residuos de los insurgentes, con los restos, en este caso, el principal cabecilla, el principal capitán general era Vicente Guerrero. Pero para esto hay muchas cuestiones que no podemos plantear, que no podemos afirmar, sino dejamos como cuestiones para una investigación, porque la cuestión es, vamos a poner cuestiones, ¿cuál era la causa de Guerrero? O sea, ¿qué perseguía Guerrero? Guerrero que había sido soldado de Morelos. Morelos, que fue un gran militar, había dejado varios soldados que aún después de su derrota tendrían episodios importantes en los años y hasta decenios después de la caída de Morelos. Sus soldados estuvieron presentes en la historia de México y en estos momentos, vamos a decir que era el año de 1820, año de 1820, en qué situación estaba la insurgencia. Habían quedado varios capitanes después de Morelos, pero el principal era Vicente Guerrero, pero Vicente Guerrero nunca había hecho realmente un ejército. Su mérito militar no había pasado de ser guerrillas, no ejército, guerrillas. ¿Qué había planteado Guerrero? Se había propuesto la independencia. ¿Qué es lo que buscaba Guerrero? ¿Cuál era la causa, proyecto y actitudes de Guerrero? Esto lo decimos porque la independencia no la hace un insurgente, la hace un realista. Es decir, alguien que luchaba en contra de la independencia es quien hace la independencia, Agustín de Iturbide. Iturbide no solamente busca la concertación, digamos la conciliación, la alianza de los antiguos enemigos con Guerrero, sino con muchos otros. Fue un gran mérito de Iturbide y se reconoce a Guerrero como, como el principal de los que quedaban de los insurgentes, el principal de los insurgentes que quedaba, pero nunca tuvo los niveles que había tenido Morelos. Morelos de militar, de político, de ideólogo, de estratega. Por eso hay que decir, no fueron los insurgentes quienes hicieron la independencia, simplemente la acordaron en esta alianza con Iturbide. ¿Qué es lo que lleva
en México y en España y tal vez en otros países como Estados Unidos a que se dé esta independencia y que la logra Iturbide a través de dos documentos que vamos a analizar. Bueno, tan solo mencionar y tan solo mencionar que se difunde, ¿no?, la imagen del abrazo de Acatempan, donde supuestamente los antiguos enemigos, los dos grandes bandos, realistas e insurgentes, se dan un abrazo. Entonces, no sé por qué quedó esta estampa, pero hay algunas versiones para explicar este episodio histórico en que se dice que realmente este abrazo ni nunca se dio. Ya después, obviamente, si tendrán contacto, estarían presentes uno con otro, y Turbide con Guerrero, pero realmente el abrazo dicen que realmente no se llevó a cabo, pero la alianza se dio a partir de cartas y se llega al plan de Iguala. Pero vamos a analizar el plan de Iguala, vamos a buscar el documento, plan de Iguala. En sus principales artículos para que aparte de lo que ya está anotado en el pizarrón, ustedes hagan un análisis a partir de lo que vamos a resaltar nosotros. De los fragmentos resaltados, se llega a este documento, que es importante primero poner la fecha o abajo del plan de Iguala, abajo del título de plan de Iguala, le ponemos 21 de febrero de 1821. 21 de febrero de 1821. Lo que resalta en el plan de Iguala es la búsqueda de la alianza, de la unidad, de llevar a cabo un proceso que va a conducir a la independencia, pero que no la va a hacer solamente un sector, una clase social, un partido, sino que se busca la concordancia de diversos sectores. Ese es un mérito de Iturbide, que buscó a españoles, a criollos, a mestizos, a indios. Por eso dice aquí, le llama americanos a todos los que se encuentran en México, pero que sean de sangre europea, africana y asiática, igual a los originarios del continente americano. Esta es importante, esta frase, por la inclusión, por la concordancia, por la conciliación, por la búsqueda de la unidad, de una unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad, habría que anotar. Es decir, se reconoce a todos los sectores y todos juntos unos con otros, aún respetando sus diferencias, porque por eso se le llama unidad en la diversidad. Reconozco a ti que eres criollo, a ti que eres cachupín, a ti que eres mestizo. No te estoy diciendo que dejes de serlo. Por eso dice aquí, más abajo, la unión general entre europeos y americanos, indios e indígenas, es la única base sólida en que pueda descansar nuestra común felicidad. Esta es una clave muy importante que va a plantear, y esto es producto de la estrategia y de la causa de Iturbide. Esta unidad. Vamos a resaltar
La unión general entre todos, europeos, americanos, mestizos, indios, indígenas. No sé qué quiera decir la diferencia entre indios e indígenas, pero aquí los distingue. Es la única base sólida en que pueda descansar nuestra común felicidad. Si no se da esta unidad, si van a seguir combatiendo, enfrentando unos contra otros, pues se va a llegar entonces a lo contrario de la felicidad, o sea, a la infelicidad. Pero no solamente fue en la letra, no solamente fue en el escrito, sino que Iturbide llevó a cabo acciones para que se diera realmente en la práctica de la realidad. Convoca a españoles europeos, convoca a americanos. Hay algo en su mente que le hace percibir, dejar de lado las diferencias, las discordias. ¿Y qué quiere decir esto? Respecto a las diferencias, pues que se va a permitir sus maneras de vida de cada uno, sus costumbres, ¿no? Sus formas de vida de unos y de otros. Así que dice Iturbide, he proclamado la independencia de la América septentrional. Este es todavía un planteamiento revolucionario, si se puede decir. Todavía no era la independencia, pero ya es un planteamiento. En lo único que pide la unidad, ¿no? Cada quien va a vivir de acuerdo a su naturaleza, a sus características, a sus orígenes. Y solamente hay una cuestión, como dijimos la clase pasada, que los va a unificar a todos. La religión católica, sin tolerancia de otra alguna. La absoluta independencia de este reino. Y el sustantivo es importante, absoluta independencia. Y ya plantea, este punto también requiere de un análisis de gran fondo. Gobierno monárquico templado por una constitución. El gobierno monárquico templado por una constitución tuvo su origen en Inglaterra y después se le llamaría monarquía constitucional, pero yo encuentro que hay dos diferencias en las monarquías constitucionales. En Inglaterra, cuando se implanta la monarquía constitucional, el monarca, el rey o la reina solamente cumplen funciones ceremoniales, es decir, el monarca realmente no gobierna. En Inglaterra, con la revolución de 1600, con el triunfo de la revolución en 1688 se establece lo que se le llama después una monarquía constitucional, que es esta misma figura que aquí plantea en la base tercera, el plan de Iguala. Pero en Inglaterra la monarquía constitucional le quitó realmente las funciones de gobierno al monarca. Es decir, el rey o la reina de Inglaterra realmente no gobiernan. Desde entonces son, por decir, figuras decorativas, funciones ceremoniales. Bueno, están re feos, ¿no? Pero se le puede llamar figuras decorativas, ¿no? A los que han sido reyes y reinas de Inglaterra y que realmente no son reyes en la realidad, porque rey es el que reina, el que dirige, y esos señores que han sido reyes, permítanme tantito porque me dice que la batería se está agotando.
Bueno, parece que ya. Entonces yo les decía, hay dos formas de gobierno constitucional, como en Inglaterra, donde esos reyes no son reyes, ¿no? Y yo les llamo reyesuelos de pacotilla, como ha sido desde entonces en Inglaterra, porque no gobiernan. Igual en España, reyesuelos de pacotilla, no gobiernan. Pero hay la otra forma de monarquía constitucional en donde sí el monarca sí reina, pero distribuye funciones con otros cargos. Este es muy importante el planteamiento que hace Iturbide, porque la idea de monarquía constitucional es un avance del liberalismo, es una combinación de tradición con liberalismo, mantener el gobierno monárquico. Y lo constitucional quiere decir otros cargos, ¿no? Liberales, con un cargo legislativo, una Cámara de Diputados o como se la quiera llamar, y el principio liberal de división de poderes implica esta monarquía constitucional. México, en su naturaleza, y, y no solamente desde el virreinato, sino desde la antigüedad, México en su naturaleza es monárquico. Es decir, la tendencia de la nación, las características de la nación son monárquicas. Y en esto fue un acierto de Iturbide de querer implantar o continuar con un gobierno monárquico. Claro que el liberalismo que ha sido impuesto por los masones republicanos, una característica de los masones de liberales republicanos es difundir una idea antimonárquica. Entonces, nuestro pensamiento liberal, como es el que se nos ha impuesto en México, no es malo la monarquía, ¿no? Es una ideología antimonárquica. Sin embargo, realmente México es monárquico. Bueno, el punto 4 es importante porque a pesar de que se proclama la absoluta independencia, se pide que venga a gobernar el rey de España o uno de sus parientes. Entonces implica otras, es partir de cero. Bueno, no de cero, buscar la creatividad. ¿Qué forma de gobierno? Ahorita ya tenemos una forma de gobierno consolidada por 200 años casi sí, ya el próximo año se van a cumplir 200 años de república. Ah, no, este año, en octubre de este año, el 4 de octubre de 2024, porque ya estamos en el 2024, el próximo 4 de octubre se cumplirán 200 años de que México se hace república. En la Constitución no escrita, en la Constitución no escrita, de esa Constitución casi no se habla, hay muchos elementos monárquicos en México. Implanta el ejército de las tres garantías. Aquí cabe adelantar, mediante un cuadro que luego les voy a proporcionar, en las cosas que dejó el imperio de Iturbide, a pesar de que se le niega a Iturbide, a pesar de que se le descalifica, pero él creó la bandera, verde, blanco y rojo. Él implantó, Iturbide, que el escudo nacional fuera la figura de un águila posada sobre un opal devorando una serpiente.
Aquel relato que leímos en las relaciones originales de Chimalpaín, donde Cuautlequesqui y Tenoch, ¿no? Atrapan al sacerdote enemigo Copil, quien va acompañado de la joven Xicomoyahuali, le arrancan el corazón a Copil y, y es Tenoch o Cuautlequesqui, creo que es uno de los dos, quien va a sembrar, ¿no? El corazón del sacerdote Copil, y de ese corazón es como la semilla del nopal, de tuna colorada. Y dice, no, Tenoch, tú eres bueno, Cuautlequesqui es el águila, ¿no? Bueno, todo este relato. Y ahí del corazón del sacerdote Copil se da este nopal y llega el águila y él simboliza algo el águila. Bueno, esta idea del escudo nacional que tenemos, los símbolos nacionales, ¿no? O los símbolos patrios, como se les llama, que son la bandera y el escudo, pues los implantó Iturbide. El ejército de las tres garantías. Y luego, como le decía, pues hay como un proceso de creatividad. Bueno, ¿cuál va a ser nuestro gobierno? Nos vamos a basar en lo que está en España, que hay una junta gubernativa, que hay una regencia. Cuando quedó España sin rey por el rey, por el cautiverio del rey Fernando VII, que para estas fechas ya había sido restituido en el gobierno. Entonces, se busca, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? Un plano constructivo, una arquitectura político-constitucional de cuáles van a ser la constitución. Por eso dice, las Cortes resolverán si ha de continuar la Junta o se sustituye por una regencia. Y luego se dice que tiene que ser la constitución del Imperio Mexicano. Son muy importantes estas bases. Es como es importante lo que él dice de la unión, como una premisa muy importante de la alianza. Este me parece interesante porque todos los habitantes del imperio, sin distinción, son ciudadanos idóneos para optar por cualquier empleo. Esto es importante porque quiere decir que hasta pobres, ¿no? Indios, ¿no? Gente, digamos, que no tenía riqueza ni educación, todos eran ciudadanos. Es importante porque en las monarquías no hay ciudadanos, son súbditos, lo cual es como se está admitiendo aún dentro de una forma de gobierno monárquica, se están admitiendo conceptos y figuras republicanas, liberales. Esto de la propiedad que será respetada es importante, pero también lo había hecho Morelos. Todas estas bases son importantes, ¿no? Se respetan los intereses del clero secular y regular. Son muy importantes estos artículos, ¿no? Y anticipa siempre porque es una percepción, así como ve lo positivo, lo que es optimista y Iturbide, de que es la unión de distintos sectores, distintas razas, y que sin esta unidad el país no va a salir adelante. Por eso, en defensa de esta búsqueda de la unidad, él prevé que va a haber fuerzas contrarias a este proyecto de unidad y que van a sembrar la división y que van a conspirar contra la independencia y sobre ello se va a actuar.
aunque todavía la idea del imperio está lejana, faltaba como 15 meses para que se estableciera el imperio, pero ya tiene la idea del imperio, un nuevo imperio, que como decimos, el proyecto de Iturbide apuntaba a la grandeza de México, a la grandeza en base a esta unidad, a estas alianzas. Y aunque está en el papel, la búsqueda de estas alianzas en la realidad sí lo logró, porque tenía Iturbide la facilidad para entenderse con todos los sectores, como dice él, indios, indígenas, españoles, criollos, con todos hablo y a todos veo. No solamente fue en la letra, en el escrito, en la escritura, también en la realidad. Aquí está otra vez esta gran idea de la unidad. Este cuerpo de fuerzas combinadas, es decir, la alianza de europeos y americanos, de disidentes y realistas. Y su idea de que la independencia se hará en esta parte final sin derramar una sola gota de sangre. Estas bases y sus puntos que resaltamos son muy importantes. Yo de todas maneras también les voy a mandar el escrito de este plan de Iguala. Después del plan de Iguala que lo sella con los insurgentes, con Guerrero, vienen los tratados de Córdoba en ese mismo año de 1823. No, 1821, perdón. De 1821. Vamos a, este, de repente los instintos. Vamos a ver ahora los tratados de Córdoba. Habíamos dicho que el plan de Iguala el 21 de febrero. Y los tratados de Córdoba ya legalizan porque ya el acuerdo es con el ministro de España. Entonces dicen los tratados de Córdoba. Después del 21 de febrero del plan de Iguala, esto se firma. Déjenme ver. El 24 de agosto de 1821. El 24 de agosto de 1821 y el acta de independencia sería un mes después, el 27 de septiembre. Y este ya es un acuerdo, un tratado con el gobierno español a través del último virrey de don Juan O'Donoghue. Esto fue en la villa de Córdoba. Juan O'Donoghue, teniente general de los ejércitos de España, y Agustín de Iturbide, primer ejército del ejército imperial mexicano de las Tres Garantías. Todavía no se proclamaba un imperio, y la idea era de proclamar un imperio con un emperador español. Bueno, O'Donoghue invita a una entrevista a Agustín de Iturbide que discutir el gran negocio de la independencia. Se da esta unión y ya aquí ya no son bases, sino que son artículos muy importantes porque ellas son como más legales, con más fuerza constitucional. El plan es un plan, te puedo decir, revolucionario, y los tratados ya es un documento a nivel gubernativo. Esto es importante
qué es realmente una independencia. Por eso decimos que solamente Morelos e Iturbide plantearon la independencia. Esta América se reconocerá por nación soberana e independiente y el nombre de este país se llamará Imperio Mexicano. Hay que decir que con esta forma imperial monárquica estuvieron de acuerdo todos, todas las fuerzas, todos los sectores de la nación. Vuelve a decir lo que ya había dicho, la forma de monarquía constitucional moderada, lo cual quiere decir que Iturbide decía, yo no voy a ser un tirano, yo no voy a ser un monarca absolutista, un monarca que acapare todo el gobierno, unipersonal, absolutista, que solamente lo que el monarca diga. No, moderado. Es moderado quiere decir que se distribuyen funciones de gobierno a otros cargos aparte del monarca. Esto es importante porque sabía que si él se convertía en absolutista, vamos a llamarlo así, no me gusta mucho ese término, ¿no? Sino que acumulaba las funciones de gobierno, pues no iba a tener el buen futuro. Mejor dice, lo distribuimos y lo compartimos con otros cargos del gobierno. Lo mismo que decía que va a llamar al rey de España o a su hijo o a su hermano, que finalmente ninguno de ellos aceptaría. Y dice, conforme al espíritu del plan de Iguala, se establecerá una junta compuesta de los primeros hombres del imperio, llamada Junta Provisional Gubernativa, que esta era una idea que también en España se había llevado a cabo. Las juntas gubernativas. La Junta Provisional nombrará un presidente. No, nombrará a una regencia compuesta de 3 personas. Esta regencia, a ver, pasé. Esta regencia tendrá el poder ejecutivo hoy, lo cual ya es la influencia de ideas liberales, del liberalismo, la idea de la división de poderes. Esta regencia tendrá el poder ejecutivo, lo cual, pues, aparentemente choca, ¿no? Estos principios liberales de división de poderes chocan con la forma de gobierno monárquica. Pero él logra, ¿no? Sí, vamos a seguir la tradición con la modernidad, con lo liberal. Bueno, van a tomar lo más importante de lo que está resaltado. También este documento de Tratados de Córdoba se los voy a mandar junto con el link. Bueno, lo de la Junta y luego el Poder Ejecutivo y luego la regencia procederá a convocatoria de cortes. De cortes son como cuerpos colegiados, asambleas, como una cámara de diputados. Estas son las cortes, es decir, la representación de diversos sectores de la sociedad en esas cortes. Y quienes formaban parte de esas cortes se les llamaba diputados. Ese es el planteamiento. Pero básicamente es eso. Y por el momento vamos a decir
Bueno, quisiera mostrarles el mapa, lo van a buscar ustedes, lo van a pegar. Este mapa, no sé, ustedes lo buscan, debe estar por ahí. Ahorita vamos a ver cómo aparece. Y este es el mapa del Imperio Mexicano que duró algunos meses. Vamos a ver. Bueno, permítanme. Ah, ya se me olvidó lo que iba a buscar. A ver, vamos a lo de Iturbide. Ah, ya se me olvidó. Bueno, miren, vamos a ver lo que fue el Imperio Mexicano. Una gran extensión del Imperio Mexicano que abarcaba todos los territorios del norte, incluso más allá de California, incluso mucho más allá de Texas. Ustedes saben que, por ejemplo, hubo ya los gringos, una vez que se apoderaron de esos territorios, hicieron una reconfiguración de la división política, ¿no? Entonces, creo que es Arizona o, ¿cómo se llama? Nevada y la misma California e incluso Texas, se les anexaron territorios, o lo que era Arizona, eh, se le quitó territorio, porciones de territorio para otros estados. Entonces, por ejemplo, alguna pequeña área de Utah, de Nevada, que son estados actuales de los Estados Unidos de América, eran parte de México. Y por parte del sur llegaba hasta Centroamérica. Aquí está Guatemala, Belice todavía no existía, luego El Salvador por acá, luego Honduras por acá, luego Costa Rica por acá y finalmente Nicaragua. Todo esto era el Imperio Mexicano y el proyecto de Iturbide era abarcar todavía mayor territorio. Aquí están las colonias inglesas y por eso las colonias inglesas, que después eran más bien eran los Estados Unidos de América, pues vieron con recelo y que a su proyecto de expansionismo, a su proyecto de dominación, pues quedaban encerrados. A quien menos le convenía la existencia y la consolidación del Imperio Mexicano era a los Estados Unidos de América. Yo he leído algunos textos ahorita que estaba viendo lo de dar esta clase y qué malos son, ¿eh? Qué malos son. Nos habla de cómo se va dando todo este proceso histórico de la independencia, que hay que decir que fue transitando por fases, porque en un principio el proceso histórico que va a dar lugar al Imperio Mexicano de Iturbide se da por la alianza, por la aceptación, por el acuerdo. El mismo Guerrero estuvo de acuerdo, el mismo Vicente Guerrero y también Guadalupe Victoria estuvieron de acuerdo en que México se llamara Imperio Mexicano, y así muchos otros sectores. Pero como en un proceso de meses, esos antiguos aliados, compañeros, se vuelven enemigos y luchan, quienes habían apoyado al Imperio Mexicano en su inicio, luchan contra el imperio. Pero ¿qué fue lo que movió esto? Según mi hipótesis, pues la mano negra de ese señor, Joel Roberts Poinsett. El proyecto de Inglaterra buscaba buscar que se integrara al Imperio Mexicano la isla de Cuba. Y también sobre estas partes tenía intención Iturbide de abarcarlas. O sea, iba a ser de una máxima grandeza. Por eso, los pasos que dieron los poderes políticos en Estados Unidos de América fue acabar con ese imperio.
porque estoy leyendo, ¿no? Algunos, y no dicen de la participación de Poinsett. Y no dice por qué todas esas fuerzas aliadas, o por lo menos no aliadas, pero sí que estuvieron de acuerdo con Iturbide en 1821 y 1822, ¿por qué se levantaron en contra de él? Todo estaba puesto para que México se consolidara como un imperio, que expandiera más su territorio. Aquí está Nicaragua, era parte del imperio, y esta que ya no está verde sino gris es Panamá, era parte de Colombia, era una provincia, como un estado perteneciente a Colombia. Entonces éramos frontera con Colombia. Entonces, dentro de estas cuestiones que habíamos planteado al principio, esta y otras cuestiones, ¿por qué, coma, al cabo de, qué sería, de 6, 8 meses, la correlación de fuerzas se alteró? Lo que había sido alianza y unidad se fue tornando hacia lo contrario. ¿Por qué la fuerza contraria a Iturbide se fue fortaleciendo? Mi hipótesis es que tuvo mucho que ver Joel Roberts Poinsett. Entonces todos ellos, Vicente Guerrero, López de Santana, muchos otros que habían estado con él al inicio del imperio, se levantan en su contra. ¿Por qué? Iturbide no era inepto, sino lo contrario. ¿Cómo es que logra unificar en un principio a todas las fuerzas? ¿Por qué a pesar de, digamos, del vacío, ¿no? De repente dejas de ser virreinato y ya no hay virrey y ya no hay real audiencia? Y entonces, ¿cuál es tu fórmula? ¿Cuál es tu, tu proyecto para que se haga un gobierno? Y todo su esfuerzo por lograr esta constitucionalidad. Entonces, en algunos textos que he visto, pues no se menciona ni siquiera a Poinsett. ¿Por qué esa gran capacidad de Iturbide para unificar, para hacer alianzas, para establecer acuerdos? ¿Por qué se rompe esa tendencia? ¿Cuál fue la fuerza mayor? Ya lo he dicho desde la clase pasada, pues la mano negra, la injerencia del embajador de Estados Unidos. Déjenme buscar el material que tenía por aquí. ¿Dónde estará? Ah, ya lo vi.
A ver si es este. Ah, no, a ver. Ah, no es este. Ya lo ven. De Joel Roberts Poinsett a López Obrador. Vamos a leerlo. Bueno, como les digo, estuve buscando material para esta clase 4, y no nos habla de Poinsett, ¿no? Cuando Poinsett es una figura principal. Ay, ¿cómo le hago? Bueno, ya pasando al tema de Joel Poinsett y al movimiento de Poinsett, porque van muy relacionados. Vamos a ver qué dice. Ah, ya se me quedó trabado aquí. Caramba, hombre, esto. ¿Cómo me quita tiempo? Ay, 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 con estas máquinas. Ay, ay, ay. Vamos a ver por acá. ¿Cómo se pierde tiempo? A ver si ya. Ay, no lo puedo mover. Ah, chirriones.
Por fin pude hacer una maniobra para... Ay, ay, ay. A ver, lo voy a leer. Es breve. Joel Roberts Poinsett, primer embajador de Estados Unidos, fue el fundador de nuestro sistema político, de nuestra constitución posterior a nuestra independencia de España, lo cual significó nuestra dependencia de Estados Unidos. Bueno, este autor es el señor Rodolfo Peña Farber, apenas lo puso el 2 de agosto. Y bueno, son las mismas ideas similares a las que yo tengo, y qué bueno que se difundan estos materiales. Por eso se dice que somos estados libres y soberanos unidos en una federación, aunque todo eso es pura fantasía convertida en ley. Uno de los ingredientes de todo este aparato, o sea, de todo esto que dio lugar a la Constitución de 1824, es la introducción de las sectas protestantes. Y otro ingrediente mucho más importante, es la instalación de las logias masónicas, que se adueñaron del sistema, principalmente la del rito yorquino, fundado por Poinsett. Son los grandes protagonistas. Y el hecho del derrocamiento del imperio de Iturbide, se tiene que hablar de Poinsett y se tiene que hablar de las logias masónicas porque son quienes derrocan a Iturbide. Entonces estuve yo leyendo un texto hace rato y no se menciona nada, ¿no? Qué malos, ¿no? Qué malas formas de hacer la historia. Y luego más adelante nos dice, ¿no? Eh, Todas estas ideología que vino a difundir, que se vino a difundir a través de las logias masónicas. Uno de los más celosos ejecutores de todas esas novedades fue Benito Juárez, fuente de inspiración para muchos presidentes posteriores, incluyendo López Obrador. Ferviente admirador e imitador de Juárez. Bueno, de que es ferviente admirador de Juárez, sí, pero imitador de Juárez, pues no. Ese proceso enajenante quiere decir tomar algo que te es ajeno, como dijo Carlos Pereira, tomar una constitución extraña, que no tenía nada que ver con nosotros. Ese proceso enajenante ha logrado desfigurar las características de nuestra identidad nacional. Hemos dejado de ser México, situación muy agravada por las hábiles promociones del globalismo y el feminismo, cuyas ideas fuerzas ya han engañado a muchos, principalmente a nuestros políticos que han resultado incapaces de comprender la realidad y de ejercer la sublime función de gobernar, guiar y proteger realmente a la nación. Esto quiere decir, ¿no? Porque en el mundo hay ciertos intereses muy poderosos que promueven causas, ¿no? Que promueven causas que no son causas sociales. Lucha por hacer justicia a los campesinos. Lucha por mejores condiciones para la clase trabajadora, para los obreros. Lucha por la defensa de los intereses nacionales, de sus recursos, del suelo, del subsuelo, del suprasuelo. Entonces lo que se busca es desviar, ¿no? Los ímpetus de la comunidad hacia causas que no son causas sociales. Como lo que vi ahí en los videos de la Plaza México, ¿no? Ahí van gritando unos tipos ahí que no queremos tauromaquia y que haciendo su show, ¿no? De que es un gran crimen que maten a un toro y ese espectáculo es barbarie.
Pero esos movimientos los impulsan esos intereses poderosos. No, sale a luchar por la justicia. Sale a luchar por tantas masacres que suceden en este país, por tantas desapariciones. Estamos viviendo una tragedia nacional. Ya ni nos espantamos de que prácticamente todos los días llega un comando, un grupo de sicarios y suelta las armas de fuego, ¿no? Para arrancar la vida de no de una persona, de varias. Como vi reciente, me parece que el domingo, antier o ayer, en Sonora, llegaron, estaban en un sepelio, ¿no? Y llegan y agarran a unos hombres, como a 5 o 6, y los matan, incluyendo a un chavito de 11 años. ¿Por qué no salimos a la calle a protestar contra eso? Y esos que yo vi en los videos de la Plaza México son los mismos que andan ahí, haciendo sus desmanes, en marchas ¿no? Que porque matan a un toro. Esas mismas personas que están ahí, que hicieron ese show, ay, qué pobrecito toro, que lo están, torturando, que lo están, sacrificando. Esas mismas personas son las que salen a favor del aborto, ¿no? A quitarle la vida a un ser que ya es un ser vivo. Bueno, hay una tendencia a favor del aborto, pero hay que reconocer que hay una tendencia que dice, no, ahí hay una persona en gestación, es un ser que ya tiene vida, un ser en el cuerpo de otra persona, pues así lo dijo la naturaleza. No, que porque yo soy hombre y yo no voy, nunca voy a abortar y yo estoy a todo dar, ¿no? Hay que salir a luchar por causas sociales. Está bien, vamos a salir a luchar contra la tauromaquia, vamos a salir a marchar a favor del aborto y de muchas cosas, de la diversidad y contra los feminicidios. Sí, esto está bien, pero también vamos a salir a luchar contra tantas injusticias sociales y desigualdades que existen en México. Eso no, ¿verdad? No pega ahorita, ¿no? Bueno, entonces efectivamente, ¿no? Esto es lo que hemos dicho, ¿no? Lo vamos a ver, ¿no? Lo que hizo Poinsett, porque aunque no menciona aquí la Constitución de 1824, a eso se refiere. Que en México, en el transcurso de 1824, se copió la Constitución de los Estados Unidos de América. Una vil copia y adopción de lo que los gringos tienen y que han establecido impuesto aquí para su conveniencia de dominio. Eso lo hizo Poinsett. Nuestras instituciones no son genuinas, sino contrarias a nuestras tradiciones y por eso no tenemos gobernantes ni legisladores idóneos, auténticos mexicanos y verdaderos servidores públicos. Bueno, ya todo esto, pero al final de cuentas, ¿no? Eh, Eso es lo que hizo Poinsett. Entonces, si se habla de transformación uno, transformación 2, transformación 3, solamente como ya lo dijimos, la única transformación que ha habido aquí en México ha sido la Revolución Mexicana. Lo demás han sido más bien deformaciones. La primera deformación. ¿Cuál primera transformación? La primera deformación. Finalmente decir lo que ya habíamos dicho la clase pasada, y con esto cerramos, ¿no?
Benito Juárez fue un fruto de lo que vino a sembrar Poinsett. Benito Juárez, a quien ya después, cuando nos toque ver el tema, le llamaremos Mr. Amigo. Mr. Amigo. Bueno, iba a decir algo sobre el tema de Benito Juárez, pero mejor nos esperamos a cuando lo veamos. Bueno, creo que ya sería todo. Chao.